nuestra sesión del día de hoy. Por favor, me confirman que estén viendo mi pantalla correctamente. Listo, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días nuevamente. Mi nombre es Sebastián Soto, soy Senior Clinical Instructor para Latinoamérica. Hago parte del equipo de desarrollo de partners del equipo regional y este entrenamiento hace parte de nuestra serie de entrenamientos que arrancamos para el primer trimestre de este año, el día martes, y que hace parte de este nuevo programa de enablement que tenemos para ustedes, nuestros partners, en este nuevo año. El día de ayer tuvieron la oportunidad de ver de la mano de Sebastián una muy buena sesión alrededor del tema de certificación. Cómo pueden ustedes adquirir esos niveles de certificación que les va a permitir tener no solamente capacidades técnicas para poder desarrollar sus proyectos, sino también poder alcanzar un mayor alto nivel de engagement y de membresía frente al programa y las políticas de canales que tiene Huawei, ¿no? Entonces, nuevamente los invitamos a que revisen la información, revisen el estado de las certificaciones dentro de su organización, eh, que compartan este tipo de información para que cada vez más seamos dentro del ecosistema personas certificadas en el portafolio y en las soluciones de Huawei, y de esta forma vamos a poder expandir nuestro negocio. El día de hoy tenemos una sesión enfocada en dos cosas principalmente. Les vamos a hablar en detalle de cómo está el plan de entrenamiento para este año y puntualmente para este primer trimestre. Les voy a explicar cómo fue diseñado, cuál fue la estrategia que utilizamos para diseñar ese tipo de entrenamiento, cuáles son los componentes que ustedes van a encontrar en ese entrenamiento, y nuevamente para que por favor ustedes nos sirvan eh, de evangelistas dentro de sus organizaciones para poder llevar estos entrenamientos que son completamente gratuitos a todas las áreas de la organización, y de esa forma que ustedes amplíen sus conocimientos. Y como segunda parte, pues vamos a ver un breve resumen y una breve introducción de lo que es el portafolio de Huawei Enterprise, que va a servir como antesala de las siguientes sesiones que vienen de aquí en adelante. Bien, por favor, cualquier inquietud, cualquier pregunta, cualquier observación que ustedes tengan alrededor de la sesión, simplemente habiliten el micrófono, levanten la mano y pueden ir preguntando. Si no, pues lo dejan ahí registrado en nuestro chat de preguntas, y con gusto al final de la sesión lo resolveremos. ¿Cuál es el contenido puntual de nuestra sesión del día de hoy? Vamos a hablar un poquito de cuál es la evolución de los ecosistemas de capacitación, es decir, el por qué este año decidimos modificar y evolucionar nuestro sistema de training y nuestro sistema de capacitación. Vamos a ver en segunda parte cuál es el plan de entrenamiento, cuál es la estrategia, cuáles son los pasos a seguir, cuáles son los componentes que hacen parte de ese nuevo plan de entrenamiento para este año. Y finalmente, al final de nuestra sesión, vamos a dar nuevamente una muy breve introducción a lo que es el portafolio Enterprise de Huawei, para que empecemos a familiarizarnos con muchos de los términos, las soluciones y los productos que vamos a seguir viendo en nuestras sesiones venideras. Bien, entonces arranquemos hablando un poquito de eh, la evolución de los esquemas de capacitación y por qué queremos hacerlo de una forma diferente. En la sesión del día martes les mencionamos una palabra que es la que va a dictar eh, el común denominador de todo el tema de tecnología y de la estrategia de Huawei a corto plazo, y es el tema de la inteligencia, ¿no? Siempre hemos hablado de llevar una tecnología hacia cualquier persona, organización, ¿no? Y de esta forma conectarlos a través de un mundo inteligente. Ese tema de la inteligencia requiere que nosotros como personas, que nosotros como ingenieros, como account manager, como desarrolladores de negocio, como ingenieros de implementación, como ingenieros de soporte, no importa cuál sea el rol, pues empecemos a mirar cómo adaptamos esa palabra inteligencia dentro de los proyectos y dentro de las soluciones. Eso está enfrentando a las organizaciones a una nueva era. ¿Y cuál es esa nueva era? ¿Cómo está caracterizada esa nueva era de la tecnología? Primero, que todas las cosas van a estar
detectadas, es decir, cada vez más estamos eh, involucrados dentro de un mundo digital y eso hace que todos los dispositivos que nosotros tenemos hoy en día, todas las experiencias que nosotros desarrollamos como personas, estén involucradas sí o sí con temas de tecnología y evidentemente con temas de inteligencia. Entonces, aquí empezamos a ver algunas estadísticas y hablamos de dos elementos que creo que se están convirtiendo cada día en una realidad y no solamente en temas de entretenimiento, sino en muchas industrias, ¿no? El tema de la realidad virtual y de la realidad aumentada hace que tengamos unos desarrollos y unas experiencias tecnológicas completamente diferentes desde el punto de vista de gaming, desde la industria médica, desde la industria automotriz, y esto hace que evidentemente las empresas amplíen su superficie tecnológica y debamos empezar a llevar este tipo de conversaciones a nuestros clientes. El segundo ítem que colocamos aquí como columna vertebral es el tema de las conexiones. Cada vez estamos estableciendo más conexiones hacia múltiples sitios y se está generando una dependencia del establecimiento de esas conexiones para poder funcionar. Hoy en día, eh, si nosotros miramos, cada persona fácilmente puede tener tres, cuatro, hasta cinco dispositivos asociados a una misma persona, ¿no? Entonces hablamos del celular corporativo, hablamos del laptop, hablamos del iPad, hablamos de la tablet, hablamos del teléfono, perdón, del reloj inteligente, hablamos de los dispositivos domóticos que hay en la casa, es decir, cada vez están creciendo más las superficies digitales y eso hace que crezcan aún más las conexiones que se generan entre estos puntos de información. Y la tercera es el tema de conectividad, ¿no? De conectividad hacia la nube y de conectividad a ese tipo de ambientes que cada vez son mucho más digitales y que cada vez son mucho más abstractos para el ojo humano, ¿no? Tradicionalmente, o cuando nosotros hablábamos anteriormente de un computador, pues asociábamos el concepto de PC a una máquina física, ¿cierto? Lo hacíamos asociado a un teclado, a un ordenador, a un mouse, a una torre, y creo que todos los que estamos aquí hemos sido testigos de la evolución que ha tenido la tecnología y que cuando hablamos de una máquina de cómputo, ya el concepto y la imagen que se nos viene a la cabeza no es tan solo esa, ¿no? Ya lo podemos tener en nuestro dispositivo móvil, lo podemos tener en nuestro reloj, lo podemos tener en nuestro televisor. Entonces, eso hace que la inteligencia esté permeando cosas. El crecimiento y la evolución de esa tecnología hace justamente que requiramos instruirnos y estudiar de ese tipo de tecnologías. Lastimosamente, y lo digo en el buen sentido de la palabra, eh, la curva y la velocidad en la que crece la tecnología va mucho más acelerada que la curva en la que nosotros aprendemos. Si nosotros miramos una tecnología como el tema de cloud, si miramos una tecnología como la inteligencia artificial o el machine learning, son tecnologías que día a día están evolucionando y trayendo nuevas funcionalidades a las soluciones tecnológicas que podemos tener en el hogar, en la empresa, en donde sea. Ese crecimiento y esa evolución hace que nosotros intentemos estar a la par o debamos estar a la par de esa velocidad de crecimiento. La diferencia entre esas dos curvas de evolución generalmente crea lo que se llama como la brecha del talento, ¿no? Es la brecha en donde las organizaciones empiezan a solicitar talentos en temas de tecnología, en temas de nuevas tecnologías y nuevas funcionalidades, y es importante empezar a capacitarnos en eso. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista de la oportunidad, pues todos los que estamos acá involucrados estamos creo que en el lugar y en el tiempo correcto porque hacemos parte justamente de esta gran brecha digital, de esta gran brecha de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y es ahí donde debemos aprovechar nuestras capacidades y empezar a entrenarnos en ese tipo de cosas, ¿no? Aquí se habla de que más o menos un 70% de la demanda futura de talento estará en dominios emergentes como el tema del nube, Big Data, IoT e inteligencia artificial. Esto nos da una guía de hacia dónde va la tecnología. Muy posiblemente en 5, 10 o 15 años aparezcan tecnologías que aún desconocemos, pero si nosotros nos empezamos a capacitar en este tipo de tecnologías, de seguro vamos a ser unos profesionales mucho más eh, atractivos para el mercado
y nuestro perfil profesional va a crecer muchísimo más, permitiendo tener mejores oportunidades laborales, mejores oportunidades de desarrollo, mejores capacidades de conocimiento. El ecosistema de talentos calcula que más o menos para este año, hacia finales de este año, la brecha de talentos en tecnología va a superar los 20 millones. ¿Qué quiere decir eso? Que hay alrededor de 20 millones de posiciones de tecnología que no están cubiertas y que no van a estar cubiertas a nivel mundial. Eso es una gran oportunidad para nosotros porque si empezamos justamente a capacitarnos en este tipo de tecnologías, vamos a poder suplir esa brecha que tiene en este momento el mercado de la tecnología para ese tipo de soluciones y de roles que están requiriendo. En el futuro, ¿qué es lo que deberíamos nosotros empezar a tener o hacia dónde deberíamos enfocar nuestras capacidades de capacitación? En poder integrar habilidades, ¿no? Ya no es solamente tener una habilidad muy fuerte, sino necesitamos tener eh, conocimientos en varias áreas y en varias pues, de la tecnología. Entonces, ¿qué pasaba anteriormente? El que era fuerte en redes de tecnología o en redes de datos, pues era la persona que mandaba o que tenía generalmente el mejor conocimiento en temas de tecnología. Cuando aparecieron las certificaciones de datos, de redes, tener ese tipo de certificaciones originalmente lo convertía a uno en una persona muy atractiva para el mercado porque el que conocía de routing, el que conocía de switching, el que conocía de cableado estructurado era el que dominaba el sector tecnológico. Hoy en día vemos que eso ya no es suficiente. Todas las personas que estamos en el mundo tecnológico sabemos de rutamiento, sabemos de direcciones IP, sabemos de dispositivos, pero ahora es necesario saber de cloud, es necesario saber de inteligencia artificial, es necesario saber de IoT, es necesario saber de ciberseguridad. Y esa tarea dentro de las áreas del conocimiento es lo que nos va a permitir un camino hacia el éxito. El segundo es el componente de experiencia. Debemos desarrollar de manera paralela, evidentemente, todas las habilidades que podamos ir adquiriendo a través de diplomados, cursos, certificaciones, cualquier elemento que nos permita avanzar, pero obviamente la mejor forma de aprender es poniéndolo en práctica y poniéndolo en práctica es adquirir experiencia práctica a través de proyectos, estar involucrado en escenarios técnicos complejos, configurar, implementar, eh, soportar una tecnología, como decimos en palabras comunes, cacharrear con una tecnología y saber qué puede llegar a fallar, cuáles son los puntos débiles, qué sucede en algún tipo de escenario, en un escenario de error, porque eso es lo que nos va a permitir adquirir más experiencia. La combinación de estos dos, la integración de habilidades cognitivas y la experiencia es la que nos va a permitir evolucionar de manera integral. Y evidentemente, pues identificar unos antecedentes profesionales, ¿no? Es decir, ser acordes a nuestro status quo, ser acordes a los conocimientos que hemos adquirido y sobre todo empezar a enlazarlos de manera correcta. Eh, Generalmente las personas que venimos del mundo de tecnología empezamos a diversificar nuestro rol muchas veces dependiendo de la oportunidad laboral que se presente. Entonces dicen, necesito una persona que sepa de cloud, entonces yo empiezo a estudiar temas de cloud. Necesito una persona que empiece a, a saber de temas de infraestructura tecnológica, servidores, almacenamiento, hiperconvergencia, virtualización. Empezamos a estudiar eso. Eso tiene su ventaja, pero evidentemente necesitamos tener una cadencia y una conexión que nos permita tener un perfil profesional bastante atractivo. Entonces, teniendo eso en cuenta, pues nosotros hemos desarrollado un plan de entrenamiento que no solamente esté enfocado en las capacidades técnicas, que es, digamos que la forma más directa y más obvia de plantear o de proponerles a ustedes un plan de capacitación, sino que hemos desarrollado un plan basado en esas cinco verticales o en esos cinco componentes. La primera, tener oportunidades, queremos desarrollar oportunidades en ustedes para que ustedes no solamente tengan conocimientos técnicos, sino que empiecen a adquirir aptitudes en ámbitos interrelacionados y por eso ya más adelante lo vamos a ver. Hemos desarrollado unos módulos específicos en temas de habilidades blandas, en conceptos generales de ciberseguridad, en cómo hacer presentaciones efectivas, es decir, componentes que les ayuden a ustedes a
perdón, a desarrollar un perfil integral de conocimiento. Y eso va a hacer que evidentemente se abran muchas oportunidades de mercado para ustedes dentro del ecosistema tecnológico. El segundo, queremos que ustedes fortalezcan su conocimiento. La sesión de ayer justamente estaba enfocada en que ustedes entendieran muy bien cuál es el path de certificación técnico de Huawei, que ustedes puedan adquirir esas certificaciones, que si requieren algún tipo de información, material, alguna duda, puedan sin ningún problema acudir al equipo de Huawei para que puedan adquirir ese conocimiento de manera adecuada y al final ese conocimiento eh, certificado es el que les va a permitir empezar a crecer dentro del ecosistema. El tercero es el tema de las habilidades. Evidentemente, la parte cognitiva, la parte teórica, nos permite tener un elemento bastante fuerte, una columna vertebral muy robusta en temas de conocimiento técnico, pero también hemos desarrollado para este año, junto con el equipo de Sebastián y todo el equipo de servicios, unas sesiones puntualmente para que ustedes desarrollen habilidades. Es decir, no solamente nos vamos a quedar perdón, en sesiones teóricas, en conceptos teóricos, sino que también hemos desarrollado una serie de sesiones en donde ustedes van a poder desarrollar laboratorios, hacer configuraciones, testear, poder hacer eso. Un poco lo que les mostraba ayer Sebastián de las herramientas que tienen, de los tres, de ese tipo de plataformas que les permiten a ustedes desarrollar las habilidades que les permiten aterrizar ese tipo de conocimiento. Hemos desarrollado un portafolio de capacitación que les va a permitir a ustedes tener confianza y que esas certificaciones que ustedes adquieren no solamente sean la prueba de poseer un conocimiento, sino que ustedes también tengan la capacidad de transmitir ese conocimiento y de que si ustedes van a hacer una presentación con un cliente final, frente a una junta directiva, frente a un em, equipo técnico de toma de decisiones, pues tengan la suficiente confianza de saber que eso que están transmitiendo es lo adecuado, pueden rebatir preguntas, pueden dar respuestas a las inquietudes que tenga un cliente final. Y finalmente, queremos que ustedes ganen confianza en sí mismos, es decir, que entiendan cuáles son sus capacidades, que sepan hacia dónde va, digamos, el plan de capacitación y que ustedes tengan la certeza que después de finalizado este ciclo en este año, ustedes puedan evolucionar y que esto no se convierta realmente en una repetición de un material que tal vez ya han visto en varias ocasiones. Entonces, ¿cómo es el plan de entrenamiento? ¿Cuál es la estrategia? La estrategia de nuestro plan de entrenamiento para la región que aplica aquí para ustedes también está basado en estos tres componentes y es identificar los desafíos, o sea, cuáles son los desafíos que tenemos hoy en día o qué es lo que hemos identificado, cuáles son las lecciones aprendidas que hemos tenido en nuestro plan de entrenamiento, cuál es justamente nuestra estrategia para hacerlo de forma diferente y obtener realmente un resultado diferente. Y tercero, pues cuál es el plan de entrenamiento, lo que les vamos a explicar el día de hoy. Entonces, los responsables de este desarrollo es el equipo al cual pertenezco yo, es el equipo de desarrollo y gestión de partners canales a nivel de Latinoamérica. Y aquí hemos identificado tres o cuatro principalmente, cuatro brechas o cuatro oportunidades de mejora en nuestro plan de entrenamiento. La primera es una brecha que hemos identificado en los conceptos básicos. El partner de Huawei y las personas que hacen parte del ecosistema de Huawei, desde cualquier tipo de rol, venta, preventa, implementación, debe tener claros los conceptos básicos tecnológicos antes en el posicionamiento de una solución de Huawei. Si nosotros estamos hablando de una solución de redes inalámbricas, es importante que entendamos cuáles son las características de Wi-Fi 6, por qué Wi-Fi 7 es mejor que Wi-Fi 6, qué bondades son las que me traen este nuevo tipo de tecnología, si estoy posicionando una solución de almacenamiento o de virtualización o de hiperconvergencia, entender qué es la hiperconvergencia, por qué debo llevar al cliente a un escenario de hiperconvergencia o por qué debería quedarse en un escenario de almacenamiento tradicional desde el punto de vista conceptual, si ponerle un nombre al producto, sin ponerle una referencia, si ponerle un SKU o un número de parte. Entonces, nuestro
Nuestra primera oportunidad de mejora está en eso, en poder identificar cuáles son los conceptos básicos asociados a las tecnologías y empezar a atacarlo desde eh, desde esa primera estrategia. El segundo es las sesiones de contenido lineal, ¿no? Muchas veces las sesiones de entrenamiento utilizan el mismo tipo de contenido, el mismo tipo de presentación para diferentes tipos de roles. Y eso no es una buena práctica desde el punto de vista de capacitación. Cada persona tiene su rol, es decir, el account manager tiene su rol, tiene su objetivo y tiene sus metas. El ingeniero preventa tiene su objetivo. El ingeniero de implementación, aunque también es un ingeniero como el ingeniero preventa, tiene un rol completamente diferente porque él debe estar enfocado en entender las funcionalidades, en cómo las implementa de manera adecuada, en qué puede y qué no puede hacer esa tecnología. Y el ingeniero de postventa o el que está dando soporte, pues tiene que ser una persona experta en configuración, en troubleshooting, identificar rápidamente inconvenientes en la arquitectura de red del cliente y solucionar de la forma más rápida. Aquí lo que queremos hacer es justamente identificar esos roles, coger el material que tenemos para el programa de capacitación y modificar eso para que ustedes puedan tener unas sesiones mucho más puntuales y efectivas. La tercera es la transición del conocimiento. Y por eso hemos hecho un énfasis en estas primeras sesiones en que expandan este tipo de sesiones, compartan el link de registro con las personas que están dentro de su organización, porque la única forma que tenemos nosotros de crecer en temas de ventas, en temas de resultados, en temas de conocimiento, es que podamos expandir y transmitir ese conocimiento. Y ahí ustedes juegan un rol muy importante, porque la única forma en la que nosotros podemos tener una capilaridad lo suficientemente amplia para llevar ese conocimiento al cliente es a través de ustedes, ¿sí? Por más que dentro de Huawei seamos muchas personas, tengamos un equipo disponible para trabajar con ustedes, no hay forma de que nosotros podamos llegar a toda la cantidad de clientes que están en el mercado tecnológico hoy requiriendo ese tipo de solicitudes. Entonces ustedes tienen que convertirse en ese elemento que permite transferir el conocimiento que adquieren en estas sesiones hacia nuestro cliente final y poder hacerlo. Y ahí también les queremos ayudar a entender cómo se debe transmitir ese conocimiento, cuáles son los diferenciadores de Huawei y de la tecnología, para que el cliente finalmente entienda por qué hacerlo con Huawei y no hacerlo con otro tipo de vendors. Y finalmente, la cuarta es poder hacer una medición del impacto y la capacitación, ¿no? Sebastián ha sido bastante insistente en que por favor modifiquen el nombre eh, ahí en la sesión que estamos conectados, simplemente para que nosotros podamos tener estadísticas. La única forma de mejorar y la única forma de impactar de mejor forma es haciendo mediciones. ¿Mediciones de qué? De cuántas personas se conectan, de las encuestas que hacemos al final. Por eso también les pedimos que se queden hasta el final de la sesión, que diligencien esas encuestas de manera em, juiciosa, de manera sincera, porque todo eso es insumo para nosotros de tomar decisiones y decir, bueno, vamos a quitar esta parte del plan de entrenamiento, vamos a agregar, vamos a mantener esto y de esa forma evolucionar nuestro plan de capacitación. A partir de estos cuatro hitos que hemos identificado, entonces hemos desarrollado nuestra estrategia en tres frentes principales. ¿Sí? Que es lo que ustedes han visto tal vez de manera indirecta en el calendario de capacitación que les hemos explicado en estos días. ¿Cómo está distribuido ese plan de capacitación o cuál es la estrategia? Hemos dividido nuestro plan de capacitación en tres grupos principales. Primero, sesiones de conceptos básicos. Hemos diseñado unas sesiones puntuales para que ustedes entiendan cuáles son las ventajas de una red inalámbrica, cuáles son las ventajas de una red óptica, por qué tengo que utilizar redes ópticas y no redes tradicionales de cobre, cuáles son los beneficios de hacerlo, cuál es el diferencial a nivel económico, financiero, cómo calculo un ROI de ese tipo de proyectos, cuál es el TCO de cada una de las tecnologías, qué me conviene más, para qué tipo de clientes, ¿cierto? Identificar características de soluciones de almacenamiento y cómputo, de colaboración y ciberseguridad. Es decir, en estos cinco frentes de conceptos básicos, redes inalámbricas, redes ópticas, almacenamiento y cómputo, colaboración y ciberseguridad, queremos que ustedes entiendan muy bien de manera conceptual cómo debemos entender las necesidades de un cliente, independientemente del producto. Aquí en estas sesiones no vamos a hablar todavía de Huawei, de cuál es el portafolio de Huawei,
de cuáles son los números de parte y la mejor forma de arquitectar una solución con Huawei, sino entender de manera principal el, el concepto básico a nivel de tecnología. Nuestro segundo componente ya es per se nuestro portafolio. Una vez podamos entender esos conceptos de por qué yo debo ofrecerle al cliente un Wi-Fi 6 y no un Wi-Fi 7 o viceversa, ¿cierto? Nos adentramos a entender el portafolio de Huawei, cuáles son los beneficios, cuáles son los diferenciadores y que ustedes puedan transmitirle al cliente final el por qué el cliente tiene que hacerlo con Huawei y cuál es el beneficio de que lo puedan hacer. Ahí tenemos sesiones especiales en donde vamos a hablar de todo el portafolio de soluciones del segmento comercial y de todas las soluciones del segmento de distribución o del e-kit, que es la marca con la cual está brandeada este segmento, en donde más adelante les vamos a traer más información. Finalmente, y no menos importante, hemos desarrollado un tercer grupo que son las sesiones de valor agregado al negocio. ¿Cuáles son esas sesiones de valor agregado al negocio? Hemos desarrollado 5 componentes principales. Mejores prácticas en ventas y preventa. Es decir, ustedes van a poder identificar cuáles son las necesidades de un cliente, qué preguntas hacerle a un cliente, cómo debo dimensionar una solución, cómo debería yo hacer un análisis competitivo de una solución a nivel de preventa, ¿cierto? Como segundo, les vamos a traer un módulo y un par de sesiones asociadas a gestión de proyectos, ¿sí? Uno de los principales eh, factores clave dentro de un proyecto tecnológico es la etapa de levantamiento de información y de implementación, ¿sí? Si nosotros hacemos una preventa y una implementación adecuada, es muy seguro que el proyecto funcione muy bien y que sin importar lo que pueda pasar en etapas posteriores, caídas del servicio, fallas asociadas a alguna parte de la infraestructura, el cliente va a tener la confianza de seguir con nosotros y seguir con ustedes como aliados tecnológicos. Entonces aquí les vamos a enseñar cómo hacer gestión de proyectos, cómo hacer la gestión del tiempo, porque es importante definir un alcance y todo ese tipo de habilidades. En el tercero, vamos aquí a tener un par de sesiones asociadas a habilidades blandas y comunicación, es decir, cómo tienen que hacer ustedes una presentación de manera exitosa, en dónde enfocarse, cómo desarrollar una presentación, cómo hablar, identificar quién es el interlocutor en la presentación, si es una persona técnica, comercial, financiera, en dónde debería hacer énfasis dentro del material que yo estoy presentando. Y finalmente vamos a tener un par de sesiones asociadas a las herramientas de Huawei, ¿sí? ¿Cuáles son las herramientas que están disponibles? Huawei tiene una cantidad de herramientas y plataformas de TI que están disponibles para ustedes que son gratuitas y que muchas veces no se utilizan para poder desarrollar todas las fases de un proyecto de manera adecuada. Entonces, en esas 3 fases, conceptos básicos, portafolio y valor agregado, es que tenemos nuestro plan de entrenamiento para este año. ¿Cómo está diseñado nuestro plan de entrenamiento? Primero, hemos desarrollado 48 sesiones de entrenamiento que tienen sesiones generales de conocimiento, como son estas 3 que les hemos llevado estos 3 días. Hay sesiones puntuales del rol de preventa y venta que van a estar enmarcadas los martes y los jueves, un poco lo que les explicó Sebastián en esta sesión del día de ayer. Es decir, que los días martes y jueves lo ideal es que las personas que estén en el rol de ventas y preventa se puedan conectar, que es que ahí donde vamos a dar los conceptos básicos para este tipo de roles. Los días miércoles tenemos todas las sesiones de laboratorio, configuración y postventa. Entonces las personas que hacen parte del equipo de servicios van a poder los días miércoles entrar a ese tipo de sesiones. Y están finalmente las sesiones de valor agregado, que es todo lo que tiene que ver con gestión de proyectos, mercadeo, herramientas de Huawei, ¿cierto? Y mejores prácticas que van a ser los días viernes. La pregunta es, ¿yo puedo asistir a todas? Claro, no importa cuál sea el rol que usted tenga, usted puede asistir a las que quiera. Si quiere aprender de temas de ventas, bienvenido. Si quiere aquí aprender de temas de postventa, bienvenido a todas las sesiones. Lo ideal sí sería que las personas que tienen el rol específico no se pierdan sus sesiones puntuales. Es decir, invitamos a las personas que están en roles comerciales o preventa que traten de conectarse a nuestras sesiones de los martes y los jueves, a las personas de postventa que lo hagan los miércoles y a todos que quieren de pronto aprender un poco ahí de estas sesiones de valor agregado, que se conecten a nuestras sesiones de los viernes. ¿Por qué lo hicimos de esta manera? Porque evidentemente entendemos que tal vez conectarse todos los días a las sesiones a veces es imposible, todos tienen
sus obligaciones, todos tienen sus actividades, pero de esta forma podemos dinamizar un poco ese tipo de sesiones. Igual recuerden que todas las sesiones quedan grabadas, que se les está compartiendo la grabación y el material de las sesiones para que ustedes puedan también revisar el tema. ¿Qué es lo que vamos a hacer posteriormente de empezar con este plan, que va a ser más o menos hacia Q2 y Q3, es decir, segundo y tercer semestre? Hemos desarrollado un Partner Accreditation Recognition, es decir, les vamos a hacer un journey en donde ustedes, por la asistencia que tengan dentro de las sesiones, dependiendo de su rol, pues van a poder adquirir ciertos beneficios que más adelante se los vamos a presentar, ¿sí? Entonces, si yo soy una persona que hace parte de un rol de preventa y asisto a mínimo el 70% de las sesiones, entonces voy a tener unos premios, voy a tener unos beneficios de poder adquirir ese conocimiento. Entonces los invitamos a que lo hagan de manera juiciosa, que traten de hacerlo. No es obligatorio, pero sí que sepan que al final vamos a tener ahí un programa de reconocimiento a las personas que lleven a cabo nuestro plan de manera adecuada. Entonces, nuestro plan de entrenamiento de partner tiene ese primer componente, que son entrenamientos de conceptos básicos. Está basado en 5 pilares conceptuales del portafolio comercial, en donde vamos a empezar a ver soluciones de comunicaciones de datos, soluciones ópticas, soluciones de almacenamiento y cómputo, soluciones de colaboración y un nuevo componente que tal vez hasta el momento no le habíamos hecho tanto énfasis, pero que se convierte en un elemento crucial y es el tema de ciberseguridad. Vamos a hablar de temas de ciberseguridad y ahí ustedes ven el detalle de algunos de los conceptos que queremos reforzar con ustedes. Entonces, en temas de redes de datos, que ustedes entiendan cuál es el concepto de routing, de switching, por qué una red inalámbrica, cuál es el concepto de SD-WAN. Todos los clientes necesitan SD-WAN. Sí, no, por qué, cuándo debería yo posicionar una solución de SD-WAN, cómo puedo yo mejorar la infraestructura de monitoreo y gestión de la red de datos de mi cliente, ventajas y desventajas, qué hacer, qué no hacer. En temas de óptico, entender qué es una red óptica, cuáles son las topologías, cuál es una red de transmisión, por qué hablamos de fibra óptica, cuáles son las ventajas de la fibra óptica frente a otros medios, frente a una transmisión inalámbrica, frente al cobre, cuáles son lo que llamamos las redes ópticas pasivas, ¿cierto? Transmisiones o tecnologías de transmisión a través del espectro óptico, monitoreo y gestión de ese tipo de redes, ventajas y desventajas, en almacenamiento, conceptos básicos de almacenamiento, redes de alto performance de cómputo, lo que se conoce como Software Defined Data Center, porque estamos hablando hoy en día de data centers basados en software, virtualización, hiperconvergencia, ¿bien? Ventajas y desventajas de este tipo de tecnologías, colaboración, ¿sí? Entonces, ¿cómo se da el proceso de transmisión de voz y video? ¿Por qué es tan importante? Todo lo que tiene que ver con tráfico de real-time protocol, es decir, de tráfico en tiempo real. ¿Cuáles son las soluciones de colaboración, videoconferencia y telepresencia que existen hoy en día? ¿Cuáles son los protocolos, los estándares que marcan hoy en día este tipo de soluciones? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? ¿Cómo hago yo para entender lo que debe tener un dispositivo inteligente para poder atender este tipo de escenarios de colaboración? Y finalmente, el tema de ciberseguridad, ¿no? Queremos hacer un énfasis en que ustedes entiendan por qué es tan crítico todo el tema de seguridad de la información. em, Ciberseguridad, entender que es una amenaza, que es un riesgo, que es una vulnerabilidad, por qué son importantes las vulnerabilidades, entender cuál es el concepto de seguridad de red, qué es un firewall, ¿sí? Porque un firewall, por más bueno que sea, entonces no es bala de plata y no me protege al 100% de la organización, o porque los clientes que ustedes tienen, aunque tengan un firewall, sigue presentando incidentes de ciberseguridad, todo ese tipo de conceptos los vamos a ver en esos pilares conceptuales. Y esos pilares conceptuales nos van a llevar a derivar en los conocimientos en 4 áreas de conocimiento puntuales: ventas, preventas, servicios y mercadeo. En ventas, nuestro objetivo va a ser enseñarle a los roles de ventas cómo vender ese tipo de soluciones, ¿no? Cómo debería yo atacar una oportunidad de negocio de, no sé, Datacom. ¿Cómo debería yo atacar una oportunidad de negocio de almacenamiento? ¿Cuáles son las palabras clave que yo debo identificar en la conversación del cliente? ¿Cuáles son los factores decisivos en una compra de una solución de este tipo de tecnología?
Para los equipos de preventa nos vamos a enfocar en lo que se conoce como el bill of materials, es decir, construir el BOM o el listado de materiales, porque eso es lo que hacemos al final en ingeniería preventa, ¿no? Construir un listado de materiales basado en las mejores funcionalidades y en la necesidad del cliente. ¿Cómo hacer el sizing adecuado de cada tecnología? ¿Cómo hago yo el sizing de una solución de almacenamiento? ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cierto? IOPS, capacidad de cómputo. ¿Qué debo yo dimensionar en una red óptica? ¿Qué debo dimensionar en una red inalámbrica? Para el equipo de servicios y los roles de servicios, nuevamente se han generado unas sesiones puntuales de laboratorio y configuración, entonces ustedes van a tener mejores prácticas de configuración, laboratorios, lo mencionaba Sebas el día de ayer, van a tener ambientes virtuales en donde ustedes van a poder jugar, cacharrear, configurar, romper sin estar en un ambiente productivo del cliente, que es lo que a veces nos limita a poder aprender ese tipo de habilidades. Y finalmente tenemos sesiones de marketing, ¿no? Go to market, ¿cómo hacemos para llevar al mercado una solución de Datacom? ¿Cómo hacemos mercadeo de una solución de almacenamiento? ¿Cómo podemos hacer marketing de una solución de ciberseguridad? Ahí la idea es que también vamos a tener sesiones específicas, ¿no? Son más de 20 sesiones con nuevo contenido, son sesiones que no existían, que aunque posiblemente el material o alguna parte del material es reutilizado de sesiones anteriores, la idea es que ustedes tengan una nueva visión de eso. Los entrenamientos del portafolio para el segmento de Enterprise Commercial va a estar basado en cuatro pilares principales. Ustedes saben muy bien y lo vamos a entender más adelante. Nuestro portafolio de SMA, o sea, lo que es no-name accounts o lo que es el segmento comercial, está distribuido por verticales de la industria. Y vamos a hacer foco en estas cuatro verticales de la industria. ¿Por qué? Primero, por directrices internas de la organización y segundo, porque vemos que es donde más oportunidad de crecimiento hay en la región y en nuestro país. Soluciones de gobierno, soluciones del sector educativo, soluciones para salud y soluciones para pequeños y medianos ISP, es decir, los proveedores de servicio que están empezando a crecer alrededor de todas las regiones para hacer ese tipo de arquitecturas mucho más entendibles. En estas sesiones que vamos a ver una sesión, vamos a ver sesiones enfocadas a cuáles son las funcionalidades claves de esa solución, cómo es el análisis del mercado, es decir, quién está compitiendo en ese tipo de mercados, cómo puedo yo rebatir esa competencia, cómo solucionamos nosotros una necesidad puntual de este tipo de ambiente, es decir, cuáles son las necesidades que tiene, por ejemplo, una universidad en temas de almacenamiento, en temas de capacidad, en temas de transmisión, y finalmente poder definir una arquitectura y un bill of materials, es decir, una solución puntual, que ustedes puedan llegar y sustentar una solución de manera adecuada. Nuestro tercer componente, que son los entrenamientos de valor agregado al negocio, en donde hemos generado más de 12 nuevas sesiones que tampoco estaban en el plan de entrenamiento del año anterior, en donde ustedes van a adquirir capacidades blandas o capacidades nuevamente de valor agregado para que ustedes mejoren sus oportunidades de negocio. Tenemos cuatro componentes: entrenamientos en ventas, en preventa, en gestión de proyectos y en marketing. Aquí en los entrenamientos en ventas, entonces vamos a ver qué es el ciclo de ventas, las mejores prácticas en el proceso de venta consultiva, cómo podemos hacer una negociación exitosa y cómo yo debo negociar, cuáles son las características de una negociación, los parámetros, identificar el cliente, identificar las características para una negociación adecuada, cómo es el proceso de calificación de oportunidades, ¿sí? Cómo calificar oportunidad para cada una de las verticales específicas. Vamos a tener una sesión puntual del registro de oportunidades, ¿no? Lo mencionamos en la sesión del martes, el registro de oportunidades dentro del plan y la política de canales de Huawei es fundamental para que ustedes tengan éxito en sus proyectos. Y ese registro de oportunidades tiene un proceso que muy seguramente muchos de ustedes ya conocen, pero que queremos reforzar para que ese hito clave de los proyectos pues se haga de manera adecuada. En temas de preventa, entonces vamos a ver sesiones asociadas a presentaciones efectivas, cuáles son las mejores prácticas de preventa, cuáles son los parámetros que yo debería identificar cuando leo un datasheet o un brochure de un dispositivo, cómo hacerlo de manera mucho más puntual. Herramientas de preventa pues, de Huawei, entonces vamos a tener una sesión donde vamos a entender, por ejemplo, cómo puedo utilizar el Download Planner,
cómo puedo utilizar el TreeCloud, herramientas que me ayudan a posicionar una funcionalidad o a explicar una tecnología diferente a eh, una PPT, ¿no? Porque la PPT muchas veces aguanta todo, pero yo tengo que pasar en ciertas ocasiones a un escenario de una demostración o de una prueba de concepto, entonces ahí vamos a entender bien en qué momento de la oportunidad poder hacerlo. Gestión de proyectos, ya les mencioné un poco, vamos a tener una sesión de gestión de proyectos de tecnología a nivel general, definir alcance, tiempo, costos, eh, alcance inicial del proyecto, características del proyecto, y vamos a ver una sesión puntual de cuáles son las mejores prácticas en la gestión de proyectos de Huawei, es decir, de cómo nuestros proyectos tecnológicos se deben desarrollar de manera efectiva. Y finalmente, en marketing vamos a tener tres eh, componentes principales. Vamos a tener una sesión de marketing básico para partners, desde el punto de vista de Huawei, cuáles son las herramientas, cuáles son los elementos que ustedes tienen en Huawei para desarrollar sus estrategias de marketing. Y vamos a tener dos sesiones puntuales o transversales de una de marketing digital y otra de marketing de evento. Entonces, nuevamente, por favor, regístrense en el perdón, en el plan de entrenamiento, revisen cuáles son los días o las sesiones que a ustedes más les interesa, compartan con sus respectivos roles internos cuáles son las que ver, para que podamos tener mayor capilaridad. Están los entrenamientos de servicios, ¿no? Habíamos visto que eran cuatro áreas de desarrollo: preventa, venta, servicios y marketing. Y a través de servicios, pues se han desarrollado 12 nuevas sesiones con más de 20 horas de laboratorio basado en las mejores prácticas de configuración. Las tecnologías que ustedes ven ahí en pantalla y las sesiones que están definidas están basadas en la retroalimentación que ustedes mismos nos han dado. Es decir, eh, ustedes nos han dicho, oiga, yo quisiera tener una sesión para entender cómo es el proceso de CES, o yo quiero una sesión para temas de almacenamiento, o yo requerimos una sesión puntual para entender cómo es el proceso de gestión de tickets, ¿sí? Cómo yo coloco un ticket de soporte con el tag, cómo va a hacer el escalamiento, cómo va a hacer el seguimiento, el cierre, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso que ven ustedes ahí está desarrollado por y para ustedes, eh, desde el área de servicios y de postventa, para que ustedes puedan conectarse a estas sesiones y lo puedan hacer de manera adecuada. Nuevamente, por eso toda la retroalimentación que les pedimos, las encuestas, eh, por favor, diligéncienlas, utilicen esos medios de comunicación para solicitar ese tipo de información y que nosotros podamos agregar eso a los futuros planes de capacitación que vienen para segundo, tercer y cuarto trimestre. Bien. Em, Ese plan de entrenamiento que les acabo de explicar es justamente lo que les hemos compartido desde el primer día. Por aquí les dejo nuevamente el link donde ustedes se pueden registrar y esto es básicamente lo que ustedes van a ver plasmado ahí. Un poco lo que yo les expliqué es lo que se ve dentro dentro del el portal donde ven el entrenamiento y donde van a ver básicamente que los días martes entonces estamos asociados a ventas y preventas. Aquí van a ver unas sesiones de color azul donde la idea es que puedan o están diseñadas para que asistan todos. Por ejemplo, las de esta semana, que fue la primera, donde hablamos de, de qué era Huawei y de las políticas de partner, la del día de ayer de certificaciones, la del día de hoy, están desarrolladas para que todos puedan asistir, pero aquí ustedes van a poder identificar cuáles son las sesiones para cada rol y en qué fecha van a estar. Bien, no sé si hasta el momento hay alguna pregunta. Bueno, creo que vamos bien. Acá simplemente el esquema de certificación de Huawei, voy a pasar rápidamente. Esto fue algo que Sebas explicó ya muy bien y a detalle el día de ayer. Qué pena, Eric. Creo que Sí, Alexander tiene una pregunta. sí, adelante. No, no, es que no, mi micrófono no me permitía. Era que si el esquema de capacitación eh, incluye todas las áreas, ¿sí? Y si es necesario para la asistencia, digamos, completar todas o simplemente las adecuadas. Lo digo porque pues los equipos de trabajo son mixtos, obviamente hay áreas de preventa que es el equipo comercial y eso pues que no hay competencia como a los equipos de soporte.
Entonces, ¿tiene algo que ver que de pronto la asistencia o algo así, lo que tú mencionabas de, digamos, o Huawei menciona de la asistencia a cada actividad que ustedes proponen a cada curso? eh, ¿Hay alguna diferencia en eso o no? O simplemente a los que asistas son los que tú vas a recibir esa certificación de No, asistencia. digamos que, a ver, el objetivo primario de que ustedes puedan, que ustedes registren su nombre, su apellido y la empresa, es porque nosotros internamente dentro del proceso cruzamos la información con el rol en el que nosotros lo tenemos mapeado. Entonces, vamos a poner un ejemplo, si Alexander es del equipo de arquitectura y preventa, entonces nosotros lo tenemos mapeado dentro de nuestra base de datos como una persona de preventa y debería asistir a las sesiones de preventa. Eh, entonces, la respuesta, Alexander, tiene dos elementos. El primero es, las sesiones son para todos. Si existen esas personas que tienen un rol mixto y quieren asistir a todo, bienvenido. No hay ninguna limitante en que puedan asistir a todas las sesiones de cualquier tipo de, de vertical que quieran aprender, entonces ahí no hay ningún tipo de restricción. Lo que sí queremos es que las personas que tienen un rol específico pues puedan tener una cadencia en la adquisición de conocimientos. Es decir, si una persona es de preventa, pues lo ideal es que, ojo, no es de manera obligatoria, pero sí lo ideal sería que esa persona asista como a un mínimo del 70% de las sesiones de preventa. ¿Por qué? Porque esas sesiones de preventa están, digamos que ligadas una a la otra. Si nosotros arrancamos hablando de conceptos básicos de Datacom, de redes de datos, pues la siguiente sesión va a hablar del portafolio de Datacom y va a hablar de cómo nosotros suplimos esas necesidades en temas de redes de datos. Entonces, el haber asistido a la sesión inicial de conceptos básicos, pues le va a servir para poder hacerlo. Es más por ese sentido. Entonces, el tema de la acreditación y el reconocimiento de la asistencia no es obligatorio, no los estamos obligando y no vamos a tomar, digamos, acciones de, bueno, la persona no lleva ni un 30% conectada, entonces no le vamos a invitar más a los entrenamientos, no. Esto digamos que es un valor que queremos darles a ustedes, pero sí la invitación es que cada persona que pertenezca a su rol trate por lo menos de asistir al 70% de las sesiones, porque esto le va a permitir no solamente adquirir el conocimiento, que es nuestro objetivo principal, sino va a tener ahí una acreditación de Huawei y va a tener ahí unos premios y unos incentivos al final. Pero cualquier persona de cualquier rol puede asistir a las sesiones sin ningún problema. Por eso les decimos, si ustedes conocen personas al interior de la oficina, de sus organizaciones que quieran como tener sesiones puntuales en su rol específico, compártanlo y díganle, mire, los martes esta gente de Huawei está haciendo unos entrenamientos, hagámoslo. No sé si con eso, Alexander, ahí respondí tu pregunta o queda todavía ahí algo de duda. Aló, sí, muchas gracias. Listo. Bien, Alexander, gracias. Entonces, les decía rápidamente, esto creo que lo vimos ya el día de ayer y es simplemente una invitación a nuestro esquema de certificación y de certificación oficial. Estos entrenamientos, y por qué hago la mención, ¿no? Estos entrenamientos que yo les acabo de presentar son gratuitos y son abiertos y van a tener una acreditación, digamos que simbólica de parte de Huawei por la participación. Pero el esquema de certificación oficial es el que vieron ayer con Sebastián, es el que permite a ustedes tener una certificación puntual a por el fabricante para hacerlo. ¿Qué es lo bueno? Que estas sesiones que estamos desarrollando acá, que si ustedes se dan cuenta son sesiones de una hora, les va a permitir tener muchos conocimientos básicos y de entrada para atacar este tipo de certificaciones, ¿listo? Lo decía ayer Sebas y decía, bueno, si usted quiere, digamos que lanzarse de manera directa a una certificación de nivel profesional, pues no hay ninguna restricción, usted lo puede hacer. Pero ¿quién o qué persona va a tener mucho más probabilidad de éxito en una certificación a nivel profesional? Pues una persona que ya tenga conocimientos básicos bien arraigados, o sea, bien fundamentados y una persona que conozca ya de las tecnologías de Huawei. Entonces, este plan que les hemos presentado el día de hoy funciona
como complemento y como insumo para que ustedes puedan sacar estas certificaciones. Estas certificaciones, ayer se los mostró ahí, Sebas en la herramienta, tienen su propio curso, tienen su propio material, y no es el mismo curso y el mismo material que vamos a dictar acá. Nuestro material está más enfocado a preventa, a capacidades, a poder hacerlo. Entonces, esto creo que va a fortalecer mucho el, el programa de capacitación que ustedes tienen, y los invitamos justamente a que lo aprovechen. Bien. Bueno, esto también lo mencionó un poco ayer Sebas, los materiales oficiales de aprendizaje y certificación, los cursos MOOC que él les mostró ahí en las herramientas, los materiales oficiales de información, videos, lo que les mostró él al final de los foros de aprendizaje y los videos que aparecen ahí, que están completamente disponibles para ustedes, para que complementen ese tipo de información. Aquí les dejamos algunos recursos en donde ustedes pueden información y compartir información con nosotros. Rápidamente, una introducción al portafolio de Huawei, ¿sí? Eh, y cómo vamos a abordar nosotros nuestras sesiones, que vienen de aquí en adelante, ¿no? Entonces, el portafolio comercial, y el portafolio de Enterprise para el segmento comercial puntualmente está diseñado en atacar, segmentos de la industria puntuales. ¿Cuáles son los segmentos de la industria? Esos que ustedes ven ahí. Segmentos en donde hay una necesidad latente de acelerar los procesos de transformación digital y en donde evidentemente cada una de las, industrias tiene sus necesidades particulares a punto de vista tecnológico. ¿Cuáles son esas verticales de la industria? Educación, salud, pymes, eh, edificios inmobiliarios, logística, industria, servicio público, es lo que también se conoce como gobierno, y el sector financiero. Entonces, basado en eso, nosotros tenemos un portafolio de soluciones para cada uno de esos, tipos de industrias que se soportan bajo portafolios que aparecen aquí, que ustedes ya muy bien conocen, que son el portafolio de red de datos o de Datacom, de soluciones ópticas, de almacenamiento de datos y de colaboración, y donde debajo de eso está todo el portafolio amplio de productos en donde vamos a hacer. Si ustedes se dan cuenta, y de hecho esa es la forma en la que este año queremos llevar nuestro mensaje, debemos hacerlo de arriba hacia abajo. ¿Qué quiere decir eso? Yo no debería llegar a hablar con un cliente, hablar de un producto específico y hablarle de una referencia específica de Access Point y preguntarle si me lo quiere comprar o no me lo quiere comprar. Porque si nosotros lo hacemos de esa forma es una mala práctica y lo estamos haciendo de manera inadecuada. Si nosotros entendemos cuál es la necesidad puntual de su industria, entonces decimos, ah, bueno, señor, usted es un cliente del sector educación, cuénteme cuáles son sus problemas. No, que tengo saturados los servidores de aula virtual porque, mandamos al 80% de los estudiantes a un espacio de clases, virtuales, y estamos saturados acá, necesitamos una capacidad, entonces necesitamos redes de alta capacidad. Ya lo que tenemos, el cableado estructurado era categoría 5 y 6, bastante antiguo y no funciona. Ah, bueno, perfecto. Entonces su necesidad está en temas de capacidad de transmisión, en la red LAN. Nosotros le ayudamos a solucionar eso. Y aquí hay unas topologías y unas arquitecturas poderlo hacer. Entonces, arrancamos desde una necesidad, bajamos a un grupo de solución y decimos, ah, bueno, en este ejemplo, su solución tiene que estar asociada como un tema de red óptico, porque su tema es de capacidad, su tema es de altos volúmenes de información, y eso se soluciona con un medio de transmisión que me da alta capacidad de información, que es la fibra óptica y todos los equipos de red óptica. Y después de que entendemos a cuál de estas o varias de estas, porque puede ser la unión de varias de estos, portafolios, ahí sí nos vamos al detalle de cuál es el equipo que usted necesita, con qué tipo de interfaces, con fibra, a 10 gigas, a 40 gigas, con puerto eléctrico, con fuentes redundantes, sin fuentes redundantes. ¿Listo? Entonces, esto es una nueva forma en la que queremos, adoptar el conocimiento y que nuevamente ustedes transmitan ese conocimiento al cliente, y de esa forma vamos a, eh, tener mucho más éxito en nuestros procesos de preventa, implementación y postventa de nuestros proyectos. Esto que ven acá y lo que les voy a mostrar más adelante en los slides es lo que vamos a empezar a, eh, desmenuzar en nuestras sesiones venideras, ¿no? Vamos a entrar a entender qué es un switch, ¿cierto? Entonces arrancamos aquí en el portafolio de Datacom, entonces entender qué es un switch, cuál es la función de un switch, por qué debe tener un switch, qué capacidades debe tener un switch hoy en día,
qué características deberíamos nosotros ofrecerle al cliente, qué es un router, porque es importante tener un router, cuáles funciones cumple, en la parte inalámbrica hacerlo, toda la parte de gestión, ¿no? Cómo yo gestiono el tema de red con nuestra solución de iMaster NSE. Igual no se preocupen, en esta sesión no, acá simplemente les dejamos el abrebocas de lo que es el portafolio, eh, para que sepan cómo es que vamos a estructurar nuestra sesión. Pero este punto nuevamente de yo escoger si es el equipo de esta serie que aparece acá o de la serie que aparece acá, tendría que ser el último paso dentro de nuestro proceso del proyecto. Porque acá la diferencia entre este y este es que este soporta 8 canales MIMO y este otro, este soporta solamente frecuencias de 5 GHz de 6. Perfecto. Eso es un detalle que al final debería estar asociado a niveles superiores como una arquitectura y como una necesidad puntual del cliente. Entonces, en el portafolio, ¿qué vamos a ver? Vamos a dividirlo básicamente en 5 componentes. El primero, redes de datos, donde vamos a ver qué son switches, cuáles son los switches que hacen parte del portafolio, valor agregado, routers en la parte de comunicación, ¿no? Todo lo que tiene que ver con wireless o comunicación inalámbrica, el portafolio de seguridad que está embebido acá dentro de Datacom, pero vamos a tener ahí unos capítulos especiales para todo el tema de seguridades y equipos de perímetro y nuestra solución de gestión, ¿no? Nuestra solución del eMaster NSE. Segundo, portafolio de almacenamiento y cómputo. Entonces vamos a hablar un poco ahí en esas sesiones de qué es perdón, los diferentes tipos de almacenamiento, almacenamiento híbrido, all flash, todo lo que tiene que ver con backup y recuperación de información, eh, soluciones de almacenamiento para video. No es lo mismo el tratamiento de tráfico de video y RTP que tráfico nacional. Equipos de hiperconvergencia, ¿sí? Posiblemente ustedes estarán diciendo aquí no está todo el portafolio, obvio, ¿no? Acá no está todo el portafolio, la cantidad de productos que hay son muchísimo más, pero es simplemente para que de manera conceptual sepamos qué es lo que hay dentro del portafolio. Yo les aseguro que si ustedes entienden de manera conceptual qué es lo que hay, definir cuál es la solución o el SKU es tan fácil como ir a un datasheet, escogerlo y ya. Y eso está disponible, está en línea, y no hay necesidad de aprendérnoslo de memoria. Pero sí es importante aprender este tipo de conceptos. Entonces veíamos, el primero era Datacom, redes de datos, el segundo era temas de almacenamiento y cómputo, el tercero es temas de redes ópticas, entonces todas las soluciones de FTTO, de fibra hasta la oficina y de fibra hasta el hogar, para ese tipo de alta capacidad, junto con los accesorios y equipos que permiten conectarnos, como toda la parte de Data Center Interconnect, es decir, lo que me permite interconectar redes ópticas de alta capacidad entre dos sitios remotos. Cuarto, portafolio de colaboración, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, esto está muy relacionado con esto que está acá, ¿no? Datos, óptico, almacenamiento y cómputo y colaboración. Así es como nosotros damos solución a las necesidades del cliente. Y ahí es donde aparece el portafolio amplio de solución. ¿Cuál es el objetivo de eso? Que una vez aprendamos nosotros cuáles son las características del cliente o las necesidades puntuales que tiene un cliente basado en su industria, cuál es el portafolio que me soluciona esa necesidad puntual, yo ya puedo entrar a definir cuáles son los productos que lo hacen. Y la idea es que podamos construir una arquitectura como la que aparece ahí, ¿no? Entender las tendencias y desafíos acá nos pone un ejemplo, una pyme, ¿cierto? Entonces no hay cobertura inalámbrica completa, hay interrupciones en las sesiones de videoconferencia y no hay eficiencia en la descarga de archivos de alto volumen, ¿no? Esto es lo que le pasa a una empresa al día a día, ¿sí? Basado en eso, nosotros le proponemos una solución y decimos, mire, hay una solución en arquitectura específica que soluciona este tipo de necesidades y está compuesto de varios elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Ah, bueno, un acceso inalámbrico de alta velocidad, un sistema de colaboración y de captura de video, ¿cierto? Un sistema de alimentación que aprovecha las capacidades del mismo equipo de acceso para alimentar de manera eléctrica los dispositivos, una capa de acceso y de agregación a través de nuestro portafolio de switching y una parte de administración y gestión a través de la plataforma de iMaster MCE. Pero esto atiende una necesidad puntual del cliente y resuelve un punto focal de continuidad de negocio del cliente. Y cuando ya tengamos eso,
pues al final lo que le vamos a entregar al cliente es esto, lo que llamamos nosotros el bill of materials, es decir, el listado de los productos. Y ahí es donde el preventa juega mucho eh, protagonismo en ese proceso, porque él define cuál es el equipo que funciona, con qué tipo de interfaces, cuántos equipos debe tener, si está o no está en alta disponibilidad, ¿cierto? Cuáles son los equipos de acceso, cantidades, cómo yo hago el cubrimiento de la red Wi-Fi, debo ponerlo con antenas externas, internas, etcétera, etcétera. Entonces, esto es simplemente un ejemplo de lo que queremos hacer con ustedes, de lo que queremos que aprendan ustedes y que no solamente vean estos slides como, ah, bueno, esto es otro slide de una solución, sino que entiendan cómo es el proceso a través de este plan de capacitación que queremos, en que ustedes entiendan una necesidad puntual del cliente, planteen una solución y a partir de esa solución definan un BOM y eso va a generar una orden de compra y digamos que termina todo el proceso, etcétera, etcétera. Bien, eso era básicamente lo que teníamos para el día de hoy. Eh, Les pido disculpas por tomarme ahí unos minuticos adicional. Hablamos un poco de cuáles son las necesidades de capacitación que se tiene hoy en día. Les presentamos de manera central nuestro plan de capacitación. Recuerden que está basado en tres pilares principales: conceptos básicos, portafolio y sesiones de valor agregado. Nuevamente ahí está la información donde ustedes pueden acceder a las sesiones y a las capacitaciones. Y les dimos un pequeño abrebocas y una introducción a lo que es el portafolio de Enterprise Commercial Market. ¿Listo? Muchísimas gracias por su tiempo. Por favor, cualquier inquietud o pregunta, no duden en dejarla ahí y nuevamente los invitamos a que estén pendientes de nuestras siguientes sesiones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eric. No sé si antes de pues, pasar a la información que, como es costumbre, nos comparten Mestli en regards, en relación al tema de la asistencia y de We I Know, ¿alguno tiene alguna pregunta? ¿Quisiera comentar algo, alguna opinión respecto a a la presentación que nos dio el día de hoy, Eric? Bueno, parece ser que no. Entonces, Mestli, muchas gracias. Te cedo la palabra para que nos ayudes con el tema de la asistencia. Perfecto, gracias, Sebas. El enlace que les compartimos, como algunos ya están familiarizados con esta dinámica, los va a dirigir a la publicación que vemos en pantalla con su título correspondiente, que es el Huawei EVG Portafolio, y simplemente califican esta sesión del 1 al 5 en esos tres rubros y le dan clic en aceptar. Ya cumpliendo con esto, ustedes, si están interesados en recibir los enlaces para las próximas sesiones, simplemente hacen clic en este enlace y los va a dirigir a la publicación principal donde llenan el registro para recibir todos los enlaces a las sesiones por correo. Y hola, Omar, eh, parece que no te abre el link, pero de igual forma. Em, si gustas, mira, te lo vuelvo a pasar, el de esta sesión 2. En general no hemos tenido problema, pero como recomendación, a veces no se ha iniciado la sesión. Quienes ya lo tienen como por default, a través de Uniportal se inicia su sesión y ya se les habilita. Entonces, por favor, siempre validar que hayan iniciado sesión con su cuenta de partner y ya se les va a habilitar lo de la asistencia. O cualquier duda, también aquí me puedes escribir directo y ya te ayudo a resolver el problema. Y bueno, recordarles que llenen su registro para poder recibir los enlaces de las próximas sesiones y en cada una se sube la grabación. Como lo pueden ver de la sesión de Huawei Business and Partner Policy Training, aquí también está disponible la grabación y la que dio Sebas también la pueden encontrar. Les comparto el enlace a aquellos que no hayan podido asistir para que puedan ver la grabación. Y como último, estar recordando la plataforma de We I Know, que es un chatbot que funciona con inteligencia artificial y es una herramienta muy útil para poder resolver problemas técnicos sobre los productos empresariales de Huawei. Como ejemplo, tenemos en pantalla que se le preguntó al robot cómo solicitar una licencia y despliega una respuesta detallada sobre qué es una licencia y los diferentes enlaces para poder solicitarla.
Aquí también siempre importante iniciar sesión para que detecte el tipo de permisos con el que cuenta su perfil. Y también aquí tienen una opción de soporte manual donde si ingresan el país al que pertenecen, en este caso ponemos Colombia, y alguna línea de producto de la que tengan duda, le dan clic en aceptar y en unos segundos los va a estar dirigiendo con uno de los agentes para poder levantar un ESR. Entonces también es una buena herramienta para soporte técnico y les invitamos a que lo utilicen. De manera que si tienen un uso frecuente de esta herramienta, pueden participar en nuestro programa VIP de We I Know, que también les dejo el enlace para que se puedan registrar. De hecho, comentarles que ya muchos de los partners de Colombia han participado en él y han sido ganadores de algunos premios. Con esto, ustedes de manera recurrente van a poder participar por más premios, que en este caso son monedas canjeables por productos de Huawei. Aquí está el enlace. Se los dejo también para que lo exploren y lo compartan a quien crea que les pueda ser útil. Y ya como último, invitarlos a las próximas sesiones para que también se registren, que son las de postventas. Aquí están disponibles y les dejo el enlace al calendario. De mi parte es todo. Muchísimas gracias por su asistencia y que tengan muy buen día a todos.